hallar fe en la tierra. Este es el tema, hermano, esta noche. Amén. Entonces vamos a 2 de Pedro 3, 9 y 10. 2 de Pedro 3, 9, versículo 9 y 10. Amén. Eso nada más que quiero que vea algo muy importante, de que Dios cumple su promesa, porque muchos la tienen por perdida ya, hermano. Esa fe, hermano, ya muchos se la han quitado. Muchos siguen esperando. Ya están haciendo otro tipo de iglesia, hermano, en muchos lugares, y no están esperando a Jesús. Amén. Es más, ni siquiera a Jesús lo tienen de invitado en los servicios. Amén. Amén. Así que leamos. Amén. 2 de Pedro 3:9 dice la palabra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por presentarte delante de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú tienes grandes promesas para nosotros, Señor. Sabemos, Señor Padre Santo, que retardas tu promesa porque hay algunos todavía, Señor, que están faltos de fe, Señor. En tu nombre precioso, Señor, te pido esta noche, Señor, que nos llenes de fe primeramente a tu iglesia, Señor, para que salga a llevar esas buenas nuevas, Señor. Para aquellos, Señor Padre Santo, que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Para que podamos, Señor, restaurar a ese remanente, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. El Señor no tarda en cumplir su promesa, ¿verdad? Según algunos entienden la tardanza. No sé cómo dice su versión. ¿Alguien tiene algo diferente? No. Sino que es paciente con vosotros. ¿Cuántos lo creen que es paciente con nosotros? Amén. ¿Cuántas veces la hemos regado, hermano, y nos hemos puesto bien fríos? Amén. Pero dice la palabra del Señor que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces fíjese esa primera parte. Él lo está haciendo con un propósito, pero para su pueblo, para su remanente. Pero también dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahora vea esto. Hay dos partes aquí. La primera parte es que nos da la oportunidad de venir a reconciliarnos con Él para poder tomar la promesa que Él nos dejó. Amén. ¿La promesa cuál es? De ser arrebatados un día juntamente con los que ya estaban en Cristo anteriormente. Amén. Y estar en las nubes con Jesús y estar en su reino. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dice que algunos la tienen por tardanza, pero fíjese qué paciente es con nosotros, hermano. Amén. Pero dígame usted, ¿cuántos creen que cumple sus promesas? Y muchos podrán decir, oh, qué bonito, no quiere que nadie perezca. Pero va a llegar un momento, hermano, que se va a terminar el periodo de gracia, y luego llega el versículo 10, y eso es bien importante, que si usted no está ahí, hermano, entonces va a haber un problema ahí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Dice que, ¿cuándo viene el Señor? O sea, nadie lo va a esperar. A un ladrón nunca le va a avisar a usted, hey, te voy a robar mañana. Un ladrón va a venir desprevenido, hermano, y lo va a agarrar dormido. Amén. Y dice en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella, dice, serán quemadas. O sea, todo lo que ha hecho el hombre aquí en la tierra, hermano, va a ser quemado. ¿Y cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Y mucha gente vive la vida como que fuera algo normal, como que ya
¿verdad? Todo fuera normal con Él y con Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle que a Dios no le gustan muchas cosas que el pueblo está haciendo. Amén. Entonces, Él es muy paciente para con nosotros, hermano. Y eso nos llama la atención a mí y a la iglesia, para que nosotros nos pongamos las pilas, hermano, y podamos hablarle a aquellos que es el remanente, hermano. Aquel que verdaderamente tiene temor de Dios, que sabe que hay un Dios, hermano, que Él va a cumplir sus promesas y que un día va a venir y que va a ser un llorar y crujir de dientes, dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, mire, quiero que vaya a Lucas, capítulo 18, versículos 7 al 8. Ahí es donde dice la Escritura. Amén. Donde habla la iglesia. Y habla la iglesia duro, hermano. Para mí es duro esto. Cuando yo lo escuché, hermano, sí, lo he leído muchas veces. Pero esta vez me dejó pensando, me dejó analizando, me dejó inquieto, hermano. Amén. ¿Lo tiene? Lucas 18, 7 y 8. Dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Ahora fíjese, estamos clamando de que Él venga, de que haga justicia. Amén. ¿Cuánto estamos haciéndolo? Pero, dice la palabra del Señor, hermano, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque mire, hermano, podemos estar en la iglesia, podemos decirle, Señor, ya ven, y a veces estamos hasta desanimados, ya no queremos seguir, dejamos nuestro primer amor, ya no hacemos las obras que hacíamos antes, ¿verdad? Que es lo que dice Apocalipsis en la iglesia de Éfeso, que le dice que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y eso para Él es muy importante, porque si nosotros dejamos a Jesús, si dejamos el primer amor, hermano, perdemos la fe. Amén. Perdemos la fe en lo que estamos basados a lo que las promesas que tiene Dios para nosotros. Amén. Entonces, es muy difícil que en estos últimos tiempos, hermano, vaya a haber mucha fe. Déjeme decirle, no va a haber mucha fe porque muchos hermanos, que sí son remanentes, se han descuidado y han estado fríos allá afuera. A esos tenemos que ir a buscar, al remanente de Jesús. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pasa todo esto? Porque la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos va a haber un caos en la tierra. Y usted lo está viendo el caos ahorita. Yo oí comentarios entre Jonathan y Agosmin, dice, qué raro que cuando llueve la gente se enferma, después de que llueve y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, yo sé que en el ambiente están poniendo muchos químicos o no sé qué es lo que está haciendo el gobierno, hermano. Pero en realidad, hermano, es un caos. Rumores de guerra, guerras, ¿sí hay o no hay? Sí, ya. Entonces, es un caos la tierra. Entonces, mire, quiero que vaya a Mateo 24:3. Ahí vamos a ver que mientras Jesús estaba en el Monte de los Olivos, les explicaba a sus discípulos y les decía todas estas cosas, hermano. Pero en esos tiempos todavía no sucedía lo que está sucediendo ahorita, hermano, de esta forma tan tremenda, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos pues hacían casitas de adobe y ahí tranquilos. Pero ahorita imagínense los edificios, que lo que está diciendo que cuando se cumpla lo de 2 de Pedro 3:10, que dice que los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, imagínense del fuego, qué tipo de fuego va a venir para tumbar esos edificios, hermano. ¿Aló? Amén. Entonces, lo tiene Mateo 24:3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Número 1, no
dejen que nadie los engañe. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso le digo, hay un caos ahorita. Ahorita hay un engaño total en las iglesias, hermano, donde todos creen que están adorando a Dios. Y no es cierto. Porque no están metiendo pedacitos de Biblia, hermano, pero no están exhortando a la gente para que se separe para Dios, hermano. Amén. Porque ahorita tenemos que separarnos para Él. Porque el día que venga, hermano, Él nos tiene que ver limpios, sin mancha y sin arruga. Y las iglesias solamente van un ratito, escuchan ¿qué se puede decir? ¿Cómo se le dice a los cuando está hablando una persona que les está hablando muy bonito y todo eso? A ver, hermano. ¿Ah? Motivadores. Se me fue de repente la palabra. Motivadores, hermano. Hay motivadores que encienden a la gente, hermano, y dicen que ahí está el fuego ¿me entiende? Y en realidad, hermano, lo tienen afuera. Ese fuego. Amén. Entonces dice primero, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego dice el 6, y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, mucha gente ya está con Sodoma y Gomorra, hermano, ya. La guerra del Armagedón. Ya están anunciándolo. Pero dice, cuidado. Fíjese cómo lo expresa ahí. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Amén. O sea, esto es un comienzo de dolores como la mujer que está embarazada, hermano, que ya está casi por dar a luz, hermano. Que son unos dolores que yo veo a las mujeres que sufren, ¿verdad? Cuando les dan esos dolores, hermano, pero todavía no viene. Todavía les falta centímetros para que salgan, ¿verdad? Para que salga el niño. Entonces, dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Pero fíjese del 8 al 9, hermano, hay un lapso largo de tiempo, se puede decir. Porque cuando dice comienzo de dolores, pero dice también, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Se recuerdan los temas que estaban dando anteriormente? Esos no lo están dando nada más porque se les ocurrió, porque quieren asustar a la gente. Es porque va a suceder, hermano, de que un día tenemos que desobedecer algunas reglas que los hombres están poniendo ahorita para poder agradar a Dios. ¿Me entiende? Porque eso del legalismo del aborto, hermano, está en contra de Dios. Eso de que otro hombre se junta con otro hombre, otra mujer con otra mujer, eso está en contra de Dios. Entonces, si vienen a la iglesia y quieren que los casemos, lo siento, ¿verdad? Entonces, por eso dice, van a ser perseguidos. Y está escrito, hermano. O sea, no podemos quitar estas cosas de la palabra de Dios, hermano, porque hay Biblias ya que tienen las iglesias y que dicen, no, todo está tranquilo, tú nomás ven y diezma, ofrenda y haz bola aquí con la gente, para decirle al gobierno que nos mande más dinero para poder tener más iglesias más grandes. Porque eso es lo que usa la gente. Amén. Y entonces dice que vamos a ser odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea que no solamente es aquí, hermano, sino va a ser en todos lados. Y muchos tropezarán. Y entonces caerán. Y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Como que ya está sucediendo esto aquí, ¿no? ¿Aló? ¿Verdad? Como que dicen, no, es que mi iglesia es la mejor. No, es que yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Mejor nos vamos allá, por otro lado, a hacer algo. Odiarse, se traicionan y se odian. Qué triste, ¿no?
cosas contrarias a lo que dice Dios. Y dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Oh, Señor te dice que vas a ser pastor y allá vas a hacer un relajo allá afuera, ¿verdad? Y en vez de que la iglesia siga creciendo, porque la iglesia, hermanos, se va a multiplicar dentro y de ahí van a salir mandados, ¿verdad? ¿O no dice así? Yo creo que si no, está escrito, hermano. Creemos que la palabra del Señor dice que los va a mandar ahí donde van a ser, y van a ser preparados para instalarlos a otros lugares. No para hacer su berrinche y dice, no, es que ya no me gustó lo que están haciendo, ¿verdad? Porque yo me he echado muchos enemigos, hermano. Perdóname, me he echado muchos enemigos porque yo pensaba que lo que hacían antes los pastores era algo normal. Y yo lo quería hacer, pero Dios, cuando me enfrenté con la palabra de Dios, hermano, empecé a predicar como debe de ser la palabra y empecé a tener enemigos. Fíjese, de la propia iglesia. Y los cachaba hablando de mí y decía, ¿y por qué? ¿Qué no dice la palabra así? Y desgraciadamente se iban. Amén. Pero yo no puedo desobedecer lo que la palabra del Señor dice, y menos la promesa que Dios me dejó. Porque has guardado la promesa de mi perseverancia. Guardado la palabra de mi perseverancia. Yo te voy a guardar de la hora de la prueba. Ya han venido muchas pruebas, hermano, y Él me ha guardado. Por eso yo estoy seguro que la palabra, hermano, cuando tú la cuidas, el Señor te cuida a ti. Amén. Y leamos un poquito más, 12, 13 y 14. Y dice, y debido al aumento de la iniquidad, mire la importancia aquí. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que le digo, hermano, ¿hallará fe el Señor en la tierra? Porque todas estas cosas que están sucediendo, hermano, es causa de que algunos hermanos están fuera de las cosas de Dios. Están fuera de lo correcto de Dios, hermano. Porque hay tanta confusión allá afuera con la palabra que ya mucha gente se cree que están correctos otros. ¿Me entiende? Y cuando uno les habla de lo que Dios quiere, de la santificación, de la separación para Dios, le dicen, no, es muy complicado, usted, su iglesia, y mucho piden, mucho exigen. Pero esto es lo que está exigiendo. Yo no lo estoy exigiendo, lo exige la palabra de Dios, lo exige Dios mismo. Yo no lo estoy exigiendo, hermano. Yo me exijo con esto para estar correcto con Él. ¿Me entiende? Si no, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí parado? Estaría yo siendo hipócrita y yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí parado? Mejor dejo esto y me voy. ¿Me entiende? Yo puedo disfrutar de la carnota allá afuera, hermano. Fácil. ¿Me entiende? Tengo mucha familia que hace paris cada fin de semana. Tranquilos ahí. ¿Me entiende? Pero a mí me llamó a hacer esto. A cumplir su palabra. A hacer lo correcto. No a complacer a la gente. A hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que venimos a hacer aquí. Amén. Y luego dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces estamos muchos caminando en el camino, hermano, y se empiezan a separar, y no aguantaron, ¿verdad? No perseveraron hasta el final. Entonces el punto aquí es perseverar hasta que Cristo venga, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Amén. Y dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Hasta que no lo sepa cualquiera, porque allá no va a haber excusa cuando te presentes delante de Dios, hermano. No, que no oí. Aquí dice la palabra del Señor que hasta que no se predique en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces va a venir el fin. Porque ahí se va a cumplir el tiempo del Señor. No tenemos fechas, no sabemos cuándo, pero ya cuando sea el último que escuche el evangelio, hermano, ya, vámonos. Y la fe se va perdiendo por esas cosas, hermano. Por falta de Dios. Porque en vez de poner tu mente en Cristo, hermano, la estás poniendo en cosas materiales. En rumores de guerra. En cosas que
que son materiales, hermano, y que te desvían del camino de Dios. Amén. Este caos, hermano, que está sucediendo, está apartando a mucha gente de las iglesias. ¿Cuánta gente no se paró de cuando pasó la pandemia, hermano? ¿Cuánta gente ya se quedó acostumbrada a estar en su casa? Y además mucha gente está engañando a los cristianos creyendo a un nuevo Jesús, hermano. Amén. Muchos se van a traicionar y se odiarán, falsos profetas, a lo que dice la Escritura, y debido a la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? ¿Por qué la iniquidad, hermano? Porque ya la gente está haciendo cosas mal dentro de la iglesia, hermano, y cuando uno tiene el temor de Dios y ve esas cosas, mejor se aparta. Y desgraciadamente, hablando como hispanos, aquí nosotros, hermano, somos flojos para buscar otra iglesia. Que ya son todos iguales. Y la gente se va y se queda frío. A mí me pasó aquí en Arkansas, hermano. Amén. Pero mire, siempre las cartas son bien importantes, hermano, porque instruyen a no desviarse de la palabra. Mire, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Ahora vamos a ver cómo es que debemos de hablarle al hermano. Cómo es que debemos de nosotros pelear la buena batalla. Amén. Porque a Timoteo le dijeron, pelea la buena batalla. O sea, no porque ya te dijeron que hay rumores de guerra, porque la pandemia, porque esto, porque el otro, y porque a Chuchita la voltearon. No. Amén. Tienes que ver, hermano, lo que tú tienes que hacer para poder alcanzar esas almas. Dice 2 Timoteo 2:24, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mira las características. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Aló? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces mire lo que tenemos que hacer como iglesia, hermano. Tenemos que no ser rencillosos, sino amables para con todos. Si viene una persona que con la charola aquí, como dice mi esposa, con la charola en la mano, a ese también hay que hablarle amablemente, ¿verdad? Porque si no va a cerrar su corazón y no va a poder escuchar la palabra. Amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido, porque si después te dan la cachetada o te desprecian, a uno le duele, ¿verdad? Pero dice sufrido. Corrigiendo tiernamente, dice, a los que se oponen. ¿Verdad que muchos se oponen? Se oponen a la verdad. Dicen, no, es que usted no tiene la razón, es que a la palabra de Dios, y empiezan a hablar palabra a palabra, toda revuelta, pero están hablando. Y no saben ni qué están diciendo, hermano. Y gracias a Dios tenemos maestros que nos corrigen y nos dicen, ok, aquí va. Este es el, ¿por qué se dice esto? ¿Por qué se dice lo otro? ¿Entiende? No, esto no es capirotada, hermano. Esto tiene que trazarlo bien. Amén. Y así Dios puede tener misericordia, hermano, y darle el arrepentimiento que dice que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Y volviendo en sí, porque ¿cómo fue el hijo pródigo? Digo, y volviendo en sí, fue cuando reconoció que había ofendido a Dios y tuvo que volver otra vez a su padre. Amén. Por eso es muy importante que nosotros tengamos estas características dentro de la iglesia para poder llevar a los pies de Cristo a la gente, hermanos. Amén. Entonces, tenemos que llevar fe a aquellos que la perdieron, aquellos que la perdieron, porque en Mateo 24, hermano, nos muestran todos los síntomas que existen ahorita allá afuera, hermano. Amén. O sea que usted tiene que armarse de valor y tiene que salir con estas características que hablamos ahorita. Si no, no podemos demostrar el amor de Dios, que es Jesucristo. Amén. Tenemos mucho trabajo, hermano, pero debemos de hacerlo correcto. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, hay gente que se va a apartar, hermano, porque creen que
¿Creen que lo que se les predica en ese lugar no es palabra de Dios, hermano? Amén. Pero déjeme decirle, hermano, que a Jesús también se le fueron. Juan 6:60. Vamos a ver unos ejemplos aquí nada más. Para que usted no se agüite que cuando usted lleve la palabra de Dios diga, bueno, pues si lo hicieron al jefe, ¿no se lo van a poder hacer a la chichincle? Amén. Y perdóneme mi expresión, pero son expresiones mexicanas. Amén. Juan 60:60. Dice, y por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Amén. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido el Padre. Amén. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? ¿Acaso también se quieren ir ustedes por eso? Porque hermano, esa gente que se apartó, perdió su fe. Dijo, ¿sabes qué? Este habla muy raro. Ya nos vamos. Por eso muchos discípulos, dice, como resultado de esto, de lo que él está hablando en el contexto, que ahorita lo vamos a ver, dice, se fueron, se apartaron de Jesús. ¿Qué espera de nosotros, hermano? Que la gente, cuando nos oiga hablar de esta forma, ¿usted cree que se van a quedar? Porque dice, es mucha demanda lo que ustedes tienen aquí en este lugar. Pero esta demanda no viene de nosotros, porque si le preguntamos a Jesús de dónde vino lo que él estaba haciendo, dice que vino del Padre. Él vino a obedecer al Padre. Amén. Y gracias a él podemos entrar, tenemos entrada al Padre, hermano, pero tenemos que hacer su voluntad. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces, si nosotros no queremos obedecer estas cosas, ¿por qué están diciendo que son de Dios? ¿Por qué se jacta la gente de que dice, oh, yo soy hijo de Dios? Si fueras hijo de Dios, harías la voluntad del Padre, que es la palabra de Dios, la misma que cumplió Jesús. Lo hablamos la semana pasada. Tenemos que entender, hermano, que Dios ya puso todo en orden para que nosotros obedezcamos. No tenemos que ser unos rebeldes, hermano. Tenemos que obedecer a la palabra. Y se acabó. Es todo, la palabra de Dios, punto. Y no salirnos de ahí. Amén. Entonces Jesús le preguntaba, ¿hallará fe en la tierra? En Lucas 18:8. ¿Hallará fe en la tierra? Si no nos ponemos a considerar lo que Dios está haciendo, hermano, la gente no va a entender. Jesús le hablaba en el contexto de la palabra, hermano, que el que come mi carne, de eso le estaba diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come eso, no va a tener vida conmigo. Y ya se le chispoteó la cabeza, ¿cómo que voy a comerme su sangre y su carne? Por eso se estaban escandalizando, hermano. Pero él no les hablaba literalmente, sino espiritualmente. Amén. Cuando usted llega a Cristo Jesús, hermano, su sangre lo limpia, su sangre lo transforma. Usted come el pan de vida. Amén. Así como lo comían los antepasados, hermano. Que decían que el maná que era comida de qué? De ángel. Solo imagínense lo que comían ellos.
Y luego dice en el Juan 6:53, hablando del contexto, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dice, Padre, loco. ¿Cómo lo han de haber juzgado en ese momento? Por eso se le fueron los discípulos, hermano. Porque dijeron, ¿cómo dice la escritura? Por eso he dicho que nadie puede venir a mí si no se los ha concedido del Padre. Y dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Solo imagínense. Y luego el 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Dice, ¿y cómo va a comer a Jesús? O sea, no podían ver, hermano, la realidad de que Jesús estaba ahí y que ya estaba predestinado. Ya lo habían dicho anteriormente y ellos sabían la ley. Ellos sabían todo el Antiguo Testamento y aún así no entendieron que Él tenía que ser su abrigo, su cobija, su cobertura. No lo entendieron. Nomás quiero que vea Lamentaciones 3:24, nada más un versículo. No quiero meterme mucho en detalle del Antiguo Testamento. Porque los fariseos dicen, este hombre está desvariado. ¿Por qué? Porque no entendieron el Antiguo Testamento, hermano. Oyendo esas cosas pensaban, hermano, que era un hombre fuera de mente. Pero ellos erraban a las escrituras, hermano. Dice Lamentaciones 3:24, dice, el Señor es mi porción. ¿Aló? ¿Qué es una porción? Si yo tengo un pan, hermano, le voy a dar una porción de pan. Cómasela. Y dice, el Señor es mi porción. Dice mi alma, por eso en Él espero. Y hablando de Jesús, hermano, anteriormente, ellos sabían todas estas escrituras, pues no las entendieron. Amén. Por eso nuestra fe en Jesucristo, hermano, debe estar siempre firme. Amén. Siempre tenemos que permanecer en Él, beber de Él, comer de Él, porque el que come este pan vivirá para siempre, hermano. Hermano, ¿cuánto usted se come de esto, hermano? Y parece que es vida, es agua de vida, hermano. Usted está bien agüitado y de repente está leyendo la Biblia y dice, ay, y de repente usted ya cambió su actitud. Porque empezó a alimentar su espíritu, su alma, hermano. Por eso es que debemos de estar apegados a la palabra de Dios. No que seamos religiosos, hermano. Es porque son los mandamientos de Dios, los que están aquí. Cosa que la gente no quiere. Y que a veces dice, puro leer la Biblia, puro leer la Biblia. Hermano, esto es lo que te va a dar vida eterna. Esto es lo que te va a dar vida eterna, amén. Por eso, mire, vamos a 2 de Pedro 3:16. Debemos estar apegados siempre a la palabra de Dios. 2 de Pedro 3:16 dice, asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Solo escuche esto, lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo Pedro, dice, así mismo todas sus cartas hablan en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen. Y ahí hay mucha gente haciendo eso. Ahí hay mucha gente torciendo la palabra de Dios. Y tal que dice, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Por eso a Timoteo le decía, ten cuidado de ti mismo y de lo que hablas, porque te puedes perder tú y puedes perder a toda la congregación. Amén. Porque es muy importante que usted sea estudiado, hermano, en la palabra de Dios, para que no vaya a torcer la palabra y pueda meterse en problemas, hasta puede perder su salvación, amén. Dice el versículo 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, escuche bien, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza.
Entonces fíjese todos esos puntos muy importantes. Esa gente está sacando a la gente, hermano, quitándole la fe en Jesús. Quitándole, hermano, el deseo de esperar en Jesús como debe de ser. Amén. Porque mucha gente, hermano, ya no tiene fe. Ya está, ya no quiere saber nada de las iglesias, hermano. Perdóneme. Porque los han engañado tanto, hermano, que ya ellos dicen, no, mira el carro que trae el pastor. Ahí están mis diezmos. Y es bien triste eso de oír, hermano. Y es una de las cosas porque trabajo, porque no quiero que la gente se desvíe de eso, hermano. Porque si yo tengo la oportunidad de trabajar, que no echen cara de que yo tengo un buen carro, ¿me entiende? Por la iglesia, ¿me entiende? Por eso, hermano, el leer la palabra de Dios siempre te va a estar firme en tu fe. Siempre va a estar firme tu fe porque estás leyendo la palabra de Dios. Te estás comiendo a Jesús. Estás llenándote de Jesús, hermano. Estás caminando con Jesús. Estás haciendo la voluntad del Padre. Pero si nos apartamos de la palabra, hermano, ahí sí nos metemos en problemas. Porque Jesús quiere encontrar fe en nosotros, los creyentes, hermano. Amén. Que nos instruyamos en su palabra. Mire Judas, capítulo 1, versículo 3. Que estos hombres, hermanos, nos escribieron estas cartas para cuidar nuestra salvación. Amén. Judas 1:3 dice: amados, por el gran empeño que tenían en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándonos a contender ardientemente por la fe. Fíjese por qué estaba exhortándonos: para contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. O sea que aquellos hermanos que se han separado, hermanos, que han dejado su fe a un lado, nos la dieron a nosotros los que creemos en Jesucristo, hermano. Amén. Fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarlos, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Escuche bien esto, lo que está hablando, hermano. Es lo mismo que estamos hablando al principio, hermano. Amén. Lo mismo que estamos hablando al principio, que es segunda de Pedro 3, 9 y 10, que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, ¿verdad? Y Él va a cumplir su palabra. Entonces aquí nos está advirtiendo una vez más, en el libro de Judas, diciendo: ahora quiero que recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, que lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. ¿Hallará fe Jesús en el pueblo de Dios? Porque si ya después que no creyeron, hermano, ¿qué dice? Los va a destruir. O sea que aquellos que se separan de la fe de Jesús, hermano, aquellos que estaban en Jesús y que dijeron de siempre: no, ya no vino, o me fui por el pastor, me fui por el anciano, me fui por un hermano que le hicieron mal, le hicieron fuchi. Hermano, si ya no estás en la fe, dice que después destruyó después a los que no creyeron. Entonces nos exhortan, hermano, a contender ardientemente por la fe. Tenemos que estar siempre firmes, hermano, de que Jesús ya viene. Y que Jesús es su camino, Jesús es su salvación, Jesús es su consuelo, hermano. Todo es Jesús para usted. Le fue entregado a los santos, a los redimidos. ¿Por qué dejarlo, hermano? No es porque le dijeron fuchi, no es porque le sacaron la lengua, hermano. Sus ojos no estaban puestos en Jesús. Perdóneme. Estaba mirando al hombre. Amén. Porque siempre va a haber infiltrados, hermano,
que dice que ya de antemano estaban condenados. Y esos mismos los desvían del camino, hermano. Amén. Impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje. Y es lo que está sucediendo en las iglesias, hermano. Hay un libertinaje, hermano, en el altar, en la palabra, en todo lo que se mueve en la iglesia. Y mucha gente entra con mucha fe, hermano, y sale después, hermano, destruido. Y esos son los que está hablando el Señor. Con esa misma actitud, hermano, niegan a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Todo eso que hacen esta gente. No tienen temor de Dios, por eso dice que ya estaban condenados de antemano. Esa gente que hace esas cosas, hermano, eso no tienen a Dios. Eso ya están condenados. Porque mire, hermano, yo desde niño sé que hay un Dios allá arriba. Antes de conocerlo, antes de aceptar a Jesús, yo sabía que siempre había un Dios allá arriba. Y tenía temor. Y muchos ya venimos con eso en nuestro corazón, hermano, de que hay un Dios, hermano, que está en los cielos, hermano, y ahora que ya lo conocemos más, no tienen temor de hacer tantas cosas, hermano. Destruir la propia iglesia de Jesucristo. Yo digo, está tremendo eso, hermano. Esa gente que no tiene temor, tener cuidado, hermano. Su misma actitud lo está negando al Señor Jesucristo. Y luego dice, y quiero recordarles que aunque ya lo sepan, que Él había salvado a su pueblo de la tierra de Egipto, pero destruyó a los que no creyeron. Entonces, hermano, la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Hay un plan para los que quieran salvarse, hay un plan para que nos limpiemos, para que sigamos su palabra de Dios como debe de ser. Porque si no la sigues, hermano, no te vas a limpiar bien. Porque esto no son complacencias. ¿Me entiendes? De que tú me das y yo te doy. Esto es de obedecer. Si me das, gloria a Dios. Pero hay que obedecerlo. Y se acabó. Así es Dios, hermano. Porque Él nos creó a nosotros, no nosotros a Él. No como el mundo que crea sus diositos, hermano, y ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Me entiende? Yo me gasté mis $50 por esta imagen. Y por eso hace lo que quiere. Que la compró. Amén. Pero mire, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Con esto termino. Al 19. Entonces, iglesia, debemos de estar atentos a estas cosas que son muy importantes para la iglesia. Lo que es aquellos que se infiltran. Pero también hablarle a aquel que está retirado, aquel que usted sabe que tiene el llamado de Dios, o que es un apartado. Amén. Hablarle con esos, como dice Timoteo, 2 Timoteo, hermano. Amén. 1 de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Mire, escuche lo que tiene. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Eso es lo que le interesa más a Dios, hermano. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Estas cosas no tenemos que tenerlas nosotros, hermano. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Otra vez, ahí está otra vez, hermano. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Así que, hermano, usted no sufra, usted no haga esas cosas que no debemos de hacer, hermano. Homicida, ladrón, malhechor o entrometido. Amén. Sino que suframos como buenos cristianos, hermano. Para que glorifiquemos a Dios. Amén. Porque, escuche bien, el juicio empieza por casa. Amén.
Y siempre el Señor va a probar a su pueblo para ver cuánto, porque a Él no le interesan los de afuera. A Él, los de afuera ya lo rechazaron, porque no quieren nada con Jesús. Dice, el que no me acepta a mí, ya está condenado. No lo condena a Él, se condenan ellos. Por no creer en Jesús. Pero está preocupado por nosotros. Y nos pasa el tiempo, nos estamos preparando, leyendo la palabra, y después viene la pruebita. ¿Aló? El juicio empieza por casa. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto te has limpiado? ¿Cuánto has cambiado? Eso es lo que quiere Dios, hermano. Que tengamos esa fe firme en que nosotros creemos en Él y que ya viene pronto y que nosotros no nos movemos, aunque pase lo que pase, hermano, aunque venga la crisis o que venga lo que venga, nosotros estamos firmes en Él y creyendo de que nosotros, hermano, vamos a estar junto con Él allá arriba. Amén. Porque la limpieza que Dios le da y la prueba que le hace, a ver si es cierto que ya la pasó, eso va a hacer que, pues Él nos prueba, hermano. Él es nuestro maestro. Amén. Y a veces muchos no la pasan y a veces se retiran, pero hay que tener misericordia por ellos, amén. Para que ellos puedan alcanzar misericordia de Dios, amén. Así que, hermano, esta noche es una exhortación a la iglesia para que podamos alcanzar aquellas almas y estar atentos a la iglesia de que nada se meta para que pueda sacar más gente de este lugar, amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar un momento y luego vamos a dar un pequeño break, hermano, para venir a orar un momento, amén. Tomar un cafecito para estar despiertos, aleluya. Y empezar la oración. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor. Bendiciones. Si te gustó esta enseñanza y vives en el área del Northwest Arkansas y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos al 504 Norte 3 Street en Rogers, Arkansas, y también te invitamos para que te suscribas a nuestras redes sociales y puedas ver más notificaciones acerca de lo que esta iglesia está haciendo. Dios te bendiga y esperamos verte algún día en este lugar. Bendiciones.